mercancía para ese público. Por su parte, el socialismo alemán comprendía más claramente cada vez que su misión era la de ser un alto representante y un abanderado de esa baja burguesía. Así que proclamó a la nación alemana como una nación modelo y al súbdito alemán como el tipo de ejemplar de hombre, y dio a todos sus servilismos y sus vilezas un hondo y oculto sentido socialista, tornándolos en lo contrario de lo que en realidad eran. Y al alzarse, curiosamente, contra las tendencias bárbaras y destructivas del comunismo, subrayando así como contraste la imparcialidad sublime de sus propias doctrinas ajenas a todas las luchas de clases, no hacía más que sacar la última consecuencia lógica de su sistema. Toda la pretendida literatura socialista y comunista que circula por Alemania, con poquísimas excepciones, profesa estas doctrinas repugnantes y castradas. Ahora, la segunda parte de este escrito se llama Socialismo burgués o conservador. Una parte de la burguesía desea mitigar las injusticias sociales para de este modo garantizar la perduración de la sociedad burguesa. Se encuentran en este bando los economistas, los filántropos, los humanitarios, los que aspiran a mejorar la situación de las clases obreras, los organizadores de actos de las beneficencias, las sociedades protectoras de animales, los promotores de las campañas contra el alcoholismo, los predicadores y los reformadores sociales de toda la haya. ¿Qué tal, Yo me encuentro ahí, socialismo burgués o conservador, predicador, bla, bla, bla. Entonces, bueno, además de este socialismo burgués, han salido verdaderos sistemas doctrinales. Se puede servir de ejemplo la filosofía de la miseria, de Proudhon. Y los que quieran, lo pueden leer. Los burgueses socialistas considerarían ideales las condiciones de vida de la sociedad moderna, sin las luchas y los peligros que encierran. Su ideal es la sociedad existente, depurada de los elementos que la corroen y la revolucionan. La burguesía, sin el proletariado, es natural. Y es natural también que la burguesía se represente en el mundo en que gobierna como el mejor de los mundos posibles. El socialismo burgués eleva esta idea consoladora a un sistema y un semisistema, y al invitar al proletariado a que lo realice tomando la posesión de la Nueva Jerusalén, lo que en realidad exige de él es que se avenga para siempre al actual sistema de la sociedad, pero desterrando la deplorable idea de la cual él se forma. Una segunda modalidad, aunque menos sistemática y bastante más práctica del socialismo, pretende ahuyentar a la clase obrera de todo movimiento revolucionario, haciéndole ver que lo que a ella le interesa no son tales o cuales cambios políticos, sino simplemente determinadas mejoras en las condiciones materiales o económicas de su vida. Y claro está que este socialismo se cuida de no incluir entre los cambios que afectan a las condiciones materiales de vida, entre comillas, la abolición del régimen burgués de la producción, porque solo puede alcanzarse todo esto por la vía revolucionaria. Sus aspiraciones se contraen a esas reformas administrativas que son conciliables con el actual régimen de producción y que por tanto no tocan para nada las relaciones entre el capital y el trabajo asalariado, sirviendo solo en el mejor de los casos para abaratar a la burguesía las costas de su reinado y sanearle así su presupuesto. Este socialismo burgués a que nos referimos solo encuentra su expresión adecuada allí, donde se convierte en una mera figura retórica. Pedimos el libre cambio en el interés de la clase obrera. En interés de la clase obrera nosotros pedimos aranceles protectores. Pedimos prisiones celulares en interés de la clase trabajadora. Hemos dado por fin con la suprema y única seria aspiración del socialismo burgués. Todo el socialismo de la burguesía se reduce en efecto a una tesis, y es que los burgueses lo son y deben seguir siéndolo.
es decir, deben seguir siendo burgueses, y esto es en interés de la clase trabajadora. La tercera parte de este manifiesto se llama El socialismo y el comunismo crítico utópico. No queremos referirnos aquí a las doctrinas que en todas las grandes revoluciones modernas abrazan las aspiraciones del proletariado, es decir, las obras de Bibuf y etc. Las primeras tentativas del proletariado para ahondar directamente en sus intereses de clase y en momentos de conmoción general en el periodo del derrumbamiento de la sociedad feudal tenían que tropezar necesariamente con la falta de desarrollo del propio proletariado y de una parte o de otra con la ausencia de las condiciones materiales indispensables para su emancipación, que habían de ser el fruto de la época burguesa. La literatura revolucionaria que guía estos primeros pasos vacilantes del proletariado es, y necesariamente tenía que serlo, juzgada por su contenido, es reaccionaria, y estas doctrinas profesan un ascetismo universal y un torpe y vago igualitarismo. Los verdaderos sistemas socialistas y comunistas y los sistemas de Saint-Simon de Fourier y de Owen, etc., brotan en la primera fase embrionaria de las luchas entre el proletariado y la burguesía, tal como más arriba ya lo dejamos esbozado en el capítulo 5, burgueses y proletarios. Cierto es que los autores de estos sistemas penetran ya en el antagonismo de las clases y en la acción de los elementos disolventes que germinan en el seno de la propiedad y de la propia sociedad gobernante. Pero es que no aciertan todavía a ver en el proletariado una acción histórica independiente o un movimiento político propio y peculiar. Y como el antagonismo de la clase se desarrolla siempre a la par con la industria, se encuentran con que les faltan las condiciones materiales para la emancipación del proletariado, y es en vano que se debatan por crearlas mediante una ciencia social y a fuerza de leyes sociales. Esos autores pretenden suplantar la acción social por su acción personal especulativa. Las condiciones históricas que han de determinar la emancipación proletaria por condiciones fantásticas que ellos mismos se forjan y la gradual organización del proletariado como clase por una organización de la sociedad que está inventada a su antojo, pues para ellos el curso universal de la historia que ha de venir se cifra en la propaganda y la práctica y en la ejecución de sus planes sociales. Pues bien, señores, aquí llevo otra parte de este pequeño fragmento, así que si podemos continuar con el análisis de las corrientes del socialismo y el comunismo, en mi opinión, vendría yo a decirles lo siguiente. En cuanto al socialismo y comunismo científico, o continuando con lo que es el marxismo, porque eso es lo que es el socialismo y el comunismo científicos, esta corriente, en sus orígenes, se desarrolló principalmente a partir de las ideas de Carlos Marx y de Friedrich Engels en el siglo XIX. Se basa en un análisis materialista de la historia y se enfoca en la lucha de las clases y en la transformación revolucionaria de la sociedad. En cuanto a su enfoque, el enfoque del socialismo y el comunismo científico, que también se llama marxismo, el marxismo se centra en la comprensión de las relaciones económicas y sociales que subyacen en la sociedad capitalista y en la lucha de las clases entre la burguesía y el proletariado, y proporciona una base teórica sólida para la emancipación del proletariado y la creación de una sociedad comunista que no tiene clases. Ahora, si pasamos a lo que son sus soluciones, las soluciones del socialismo, el comunismo científico, que igualmente es el marxismo, esto propone la abolición de la propiedad privada y de los medios de producción, y la toma del poder por parte del proletariado, y la transición hacia una sociedad que no tiene clases y que está basada en la propiedad común de los medios de producción. Como ya les dije antes, todo es de todos, nada es de nadie, y unos pocos deciden hasta dónde llegas, qué tienes y qué no tienes. En cuanto a la crítica, el marxismo ha sido el objeto de críticas y debates, tanto en su teoría como en su aplicación práctica en el siglo XX, y sin embargo sigue siendo una influencia significativa en la teoría política y el activismo social. Ahora,
Si hablamos del anarquismo, sus orígenes son que es un movimiento que aboga por la abolición total del Estado y de la autoridad, así como por la creación de sociedades basadas en la cooperación y en la autonomía individual y comunitaria. Sus raíces se encuentran en el pensamiento de los pensadores como Pierre-Joseph Proudhon y Mikhail Bakunin, y si ustedes se fijan ya se los había dicho antes. Su enfoque del anarquismo, a diferencia del marxismo, los anarquistas rechazan la idea de una transición a través del Estado hacia una sociedad comunista. Ellos buscan la abolición inmediata del Estado y la autoridad. En cuanto a las soluciones del anarquismo, proponen la autogestión y la toma de decisiones directa por parte de las comunidades y de los trabajadores, sin jerarquías ni autoridades. Y en cuanto a la crítica del anarquismo, este ha sido criticado por su enfoque en la destrucción del Estado, sin una estrategia clara para lograr una sociedad que no tiene clases, y por la posible falta de la organización efectiva en la ausencia de un gobierno. Ahora, si nosotros hablamos de otras corrientes socialistas, como por ejemplo lo son el socialismo utópico, pues antes de la consolidación del marxismo, existieron así varios pensadores utópicos, como Fourier y Owen. Estos presentaron ideas sobre la organización ideal de la sociedad, pero ellos carecían de un análisis científico y materialista de la historia. Ahora, si hablamos del socialismo burgués o conservador, algunos miembros de la burguesía abogan por las reformas sociales para mitigar las injusticias, pero sin cuestionar la estructura fundamental de la sociedad capitalista. Ellos buscan garantizar la estabilidad del sistema, de su sistema, no de nadie más. Si hablamos del socialismo y comunismo crítico utópico, durante las primeras etapas de las luchas entre la burguesía y el proletariado, hubo tentativas iniciales de abordar las cuestiones sociales, pero estas ideas a menudo carecían de una comprensión completa de la lucha de las clases y de las condiciones materiales necesarias para la emancipación proletaria. Así que, en resumen, estas corrientes del socialismo y el comunismo representan diversas perspectivas sobre cómo abordar las cuestiones sociales y económicas, desde el enfoque materialista y revolucionario del marxismo hasta las propuestas utópicas y reformistas. Cada una de estas corrientes ha tenido su impacto en la teoría política y en los movimientos sociales a lo largo de la historia. Ahora, señores, vamos a pasar a la última parte de este manifiesto. De hecho, es la penúltima parte, porque viene todavía la cuarta parte y sería la última. Y se me pasó precisamente porque la cuarta es muy pequeña. Así que vamos a leer la última parte del tercer manifiesto y al final el cuarto manifiesto. ¿De acuerdo? Y también les voy a dar mi opinión y todo el show como siempre. Bien. Empezamos con la última parte de este manifiesto. Es cierto que en esos planes tienen la conciencia de defender primordialmente los intereses de la clase trabajadora, pero solo porque la consideran la clase más sufrida. Es la única función en que existe para ellos el proletariado, la forma embrionaria que todavía presenta la lucha de clases y las condiciones en que se desarrolla la vida de estos autores hace que se consideren ajenos a esa lucha de clases y como situados en un plano muy superior. Aspiran a mejorar las condiciones de la vida de todos los individuos de la sociedad, incluso los mejor acomodados. De aquí que no cesen de apelar a la sociedad entera, sin distinción cuando no se dirigen con preferencia a la propia clase gobernante. Abrigan la seguridad de que basta conocer su sistema para acatarlo, como el plan más perfecto y para la mejor de las sociedades posibles. Y por eso rechazan todo lo que sea una acción política y muy principalmente la revolucionaria. Ellos quieren realizar sus aspiraciones por la vía pacífica e intentan abrir paso al nuevo evangelio social, predicando con el ejemplo por medio de pequeños experimentos que naturalmente les fallan siempre. Estas descripciones fantásticas de la sociedad del mañana brotan en una época en que el proletariado no ha alcanzado aún la madurez, en que por tanto se forja
y tiene todavía una serie de ideas fantásticas acerca de su destino y su posición, dejándose llevar por los primeros impulsos puramente intuitivos de transformar radicalmente la sociedad. Y sin embargo, en estas obras socialistas y comunistas hay ya un principio de crítica, puesto que atacan las bases de toda la sociedad existente. Por eso han contribuido notablemente a ilustrar la conciencia de la clase trabajadora. Mas, fuera de esto, sus doctrinas de carácter positivo acerca de la sociedad futura, las que predican, por ejemplo, que en ella se borrarán las diferencias entre la ciudad y el campo, o las que proclaman la abolición de la familia, o de la propiedad privada, o del trabajo asalariado, o el triunfo de la armonía social, o la transformación del Estado en un simple organismo administrativo de la producción, y etcétera, todo eso gira en torno a la desaparición de la lucha de clases, y de esa lucha de clases que empieza a dibujarse y que ellos apenas y sí conocen en su primera e informe vaguedad. Informe significa que no tiene forma, para aquellos que no lo sepan. Por eso todas sus doctrinas y aspiraciones tienen un carácter puramente utópico. Y utópico, para los que no lo sepan, es de paraíso, imaginación. La importancia de este socialismo y comunismo crítico utópico está en la razón inversa al desarrollo histórico de la sociedad. Al paso de la lucha de las clases, se define y se acentúa, y va perdiendo la importancia práctica y el sentido teórico, y esa fantástica posición de superioridad respecto a ella, esa fe fantástica en su supresión. Y por eso, aunque algunos de los autores de estos sistemas socialistas fueran en muchos respectos verdaderos revolucionarios, sus discípulos forman hoy día sectas indiscutiblemente reaccionarias, que tremolan y mantienen impertérritas las viejas ideas que sus maestros, frente a los nuevos derroteros históricos del proletariado, tienen, y son pues consecuentes cuando pugnan por mitigar la lucha de las clases y por conciliar lo que no tiene conciliación. Y siguen soñando con la fundación de falansterios, con la colonización interior, con la creación de una pequeña Icaria, con la edición en miniatura de la Nueva Jerusalén y con todos los etcéteras. Y para levantar todos estos castillos en el aire, ellos no tienen más remedio que apelar a la filantrópica generosidad de los corazones y de los bolsillos burgueses. Y poco a poco van resbalando a la categoría de los socialistas reaccionarios o conservadores, de los cuales solo se distinguen por su sistemática pedantería y por el fanatismo supersticioso con que comulgan con las milagrerías de su ciencia social. Y he ahí por qué se enfrentan rabiosamente con todos los movimientos políticos a que se entrega el proletariado. Es lo bastante ciego para no creer en el nuevo evangelio que ellos le predican. En Inglaterra los owenistas se alzan contra los cartistas y en Francia los reformistas tienen enfrente a los discípulos de Fourier. En fin, señores, en cuanto a este pequeño pasajito de este pues manifiesto del Partido Comunista sobre lo que es las lecturas comunistas y socialistas, se les puede decir que la perspectiva crítica de Karl Marx y de Friedrich Engels sobre estas corrientes socialistas y comunistas anteriores a su propio enfoque, ellos a esto lo llamaron socialismo y comunismo crítico utópico. Aquí, entonces, yo les voy a resaltar los puntos clave que esto tiene. Y siempre recuerden, es mi opinión. Así que bueno, vamos a empezar este rollo. Punto 1 de lo que ya les he leído. El enfoque en la clase trabajadora. Marx y Engels señalan que las corrientes previas del socialismo y comunismo crítico utópico a menudo se centran en la clase trabajadora porque la ven como la clase más oprimida, y sin embargo eso suele ser su única consideración sobre el proletariado. El segundo punto es la falta de conciencia de clases. Estos autores critican a las corrientes anteriores por no tener una comprensión completa de la lucha de las clases y por considerarse a sí mismas en un plano superior, pero no están involucrados directamente en esta lucha. El siguiente punto sería la visión fantástica de la sociedad futura.
Las propuestas de estas corrientes tienden a ser utópicas, con visiones idealizadas de una sociedad futura en las que se borrarían las diferencias entre las clases y se aboliría la propiedad privada y se alcanzaría, según ellos, la armonía social. Marx y Engels argumentan que estas ideas carecen de un análisis materialista y práctico de la lucha de las clases. El siguiente punto sería la importancia histórica cambiante, porque Marx y Engels sugieren que la importancia de estas corrientes crítico-utópicas disminuye a medida que se desarrolla la lucha de las clases en la sociedad. A medida que la lucha de las clases se vuelve más definida y acentuada, estas visiones utópicas pierden su sentido práctico y teórico. El siguiente punto sería la reacción contra los movimientos políticos. Los autores indican que los seguidores de estas corrientes crítico-utópicas a menudo se oponen a los movimientos políticos en los que participa el proletariado, porque ellos creen que sus propias ideas son superiores y se aferran a sus visiones utópicas. Y en última instancia, Marx y Engels argumentan a favor de un enfoque más científico y materialista de la sociedad y la lucha de las clases, que se convirtió, por decirlo en poca frase, en el marxismo. Ellos consideraron que su enfoque tenía una base teórica más sólida y una comprensión más precisa de las condiciones materiales y de las relaciones de las clases que subyacen en la sociedad capitalista. Ahora, si les sigo hablando sobre el análisis de Marx y Engels sobre corrientes socialistas y comunistas, podríamos continuar diciendo sobre el carácter retrospectivo. Marx y Engels también critican a algunas de estas corrientes por su enfoque retrospectivo. Algunos socialistas utópicos buscaban restaurar formas antiguas de producción o establecer sistemas basados en el pasado, en lugar de abordar la transformación revolucionaria de la sociedad capitalista. El siguiente punto sería la necesidad de las condiciones materiales. Los autores señalan que muchas de las propuestas utópicas no toman en cuenta las condiciones materiales necesarias para llevar a cabo sus planes, y para Marx y Engels, la transformación de la sociedad requería un cambio en las relaciones de producción y de propiedad que solo se podía lograr a través de la lucha de las clases y de la revolución proletaria. El siguiente punto sería la crisis y el desarrollo histórico, porque Marx y Engels sostenían que su enfoque era muy realista y estaba basado en el desarrollo histórico. Ellos argumentaban que el capitalismo llevaría inevitablemente a una crisis y a conflictos de clase, y eso proporcionaría la base para la lucha revolucionaria del proletariado y la creación de una sociedad comunista. El otro punto sería la oposición a las ideologías burguesas. Marx y Engels enfatizaban que su enfoque no solo se oponía a las corrientes socialistas crítico-utópicas, sino también lo hacía a las ideologías burguesas. Ellos veían su teoría como una herramienta para comprender y cambiar el sistema capitalista. El siguiente punto sería el desarrollo del movimiento obrero. Finalmente, los autores destacaban que su enfoque estaba en la línea con el desarrollo del movimiento obrero y la lucha de las clases emergente. Y a medida que el proletariado se organizaba y luchaba por sus derechos, surgía la necesidad de una teoría que reflejara y que apoyara esa lucha. Y en resumen, Marx y Engels argumentaban que las corrientes socialistas y comunistas crítico-utópicas tenían limitaciones significativas en su comprensión de la lucha de las clases, las condiciones materiales de la sociedad y las formas realistas de cambio social. Su crítica a estas corrientes fue parte de su esfuerzo por desarrollar una teoría y un enfoque político más científicos y basados en la realidad para el movimiento obrero, para que éste se convirtiera en el marxismo.